Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera parte que no habíamos proyectado, pero por el tema creo que merece haberlo encuadrado más o menos con una paz, una tranquilidad para poder ir hablando con cada uno de los aspectos que el Señor está proponiendo en este pasaje de los Efesios, la carta de San Pablo a Efesios, capítulo 6. Y bueno, nos habíamos quedado, recuerden que estos 3 días hemos hablado de quiénes son los ángeles desde el punto de vista del Catecismo de la Iglesia Católica, 395, 91 al 95. Después estamos afrontando el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Empezamos con esa armadura, primero reconociendo que la lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, las personas, los hombres son hijos de Dios, por los cuales, bueno, son criaturas de Dios algunos y otros son hijos de Dios, pero los dos estamos llamados a salvarlos, a ayudarlos, a contribuir en su salvación. Dios es el que salva, ya lo sabemos, mas sin embargo yo estoy llamado a contribuir en la salvación de mis hermanos. Entonces, por lo tanto, mi lucha es contra Satanás, que eso es lo que estamos entendiendo en estos momentos. Verdaderamente comprendo que Satanás es el enemigo del hombre y tenemos que atacar a Satanás. Primero protegernos y después atacarlo. Y eso es lo que San Pablo estaba haciendo en esta carta. Por repasar algunos momentos de los que estuvimos hablando ayer, pues había que estar reconfortados en el Señor, que hablamos que significaba pues retomar las fuerzas, revestidos con la armadura de Dios para protegerse de esos ataques del enemigo, resistir a las insidias del demonio, los engaños, las mentiras, etcétera, ¿no? Porque está como león rugiente viendo a quién devorar. Y nuestra lucha, pues sabemos que es no contra la carne y la sangre. Resistir en el día malo, porque son las tentaciones que todos padecemos, y todo vamos a vencer permaneciendo firmes. Y hablamos de 2 virtudes cardinales. De las 4 virtudes cardinales, tocamos en ese momento 2, fortaleza y templanza. Después dice, ceñidos en la cintura con la verdad. Esto es muy importante, hablar con la verdad, vivir en la verdad, que ya habíamos dicho que era la adecuación filosóficamente, cuando mi inteligencia, intelecto se adecua con la realidad, ¿no? Entonces, y cuando yo vivo de acuerdo a la realidad, estoy viviendo la verdad. O sea, soy, no sé, soy persona, me comporto como persona. Soy esposo, me comporto como esposo. Soy sacerdote, me comporto como sacerdote. Entonces, la verdad. Y luego terminamos eh, revestidos con la corona de la justicia. Entonces, de las 4 virtudes cardinales, hablamos de fortaleza, templanza y justicia. No hemos hablado de la prudencia, aunque ya la podemos repasar en otro momento. Bueno, pues vamos a continuar, pero primero, lógicamente, nos vamos a poner en presencia del Señor. Así estábamos dando tiempo para que se conectaran las personas, pues ahora todos los que estén, vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, aumenta nuestra fe. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya estamos ahora sí en presencia del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, para que sea Él quien conduzca este nuevo encuentro. Como decíamos, pues yo no lo había proyectado, pensaba que en 2 días podía abarcar el tema, pero ya me di cuenta que eran necesarios 3. Por lo tanto, pues si alguno
se quedó en los otros dos, pues ojalá le puedan compartir esta charla. Y así vamos a desglosar frase a frase ese capítulo de Efesios 6. Bueno, continuamos. Decía San Pablo que hay que estar calzados los pies, calzados los pies, o sea, hay que tener los pies bien sobre la tierra. ¿Cuánta gente vive con sus fantasías, con sus ideas, imagínense, cuántas personas, no sé, este es un caso que me tocó conocer más o menos varios casos cuando fui capellán de colegios, y era curiosísimo, personas que cumplían 50 años, no 30, 50 años, sobre todo varones más que mujeres, 50 años, y me tocaron ver varios casos, dejaban a la esposa por una jovencita, no sé, de 20, 25 años, 30 años, y empezaban a vivir pues no sé cómo decirle, o sea, en realidad una locura, pero una especie de fantasía infantil, de inmadurez en todos los sentidos, afectiva, psicológica y no digamos espiritual, y empezaban a vivir pues como si fueran adolescentes. O sea, imagínate con 50 años, yo estoy a punto de cumplir 50 años, pues yo no tengo toda la fuerza que tenía cuando tenía 20, no tengo la agilidad, etcétera. O sea, me empiezo a dar cuenta, pues, quiénes somos con los 50 años, porque ya lo empiezo a padecer, ¿no? Y en cambio, estas personas volvían a su adolescencia y destruyendo una familia, a la esposa, para empezar, y luego a los hijos, porque a lo mejor empezaban a andar con una señora que a lo mejor podía tener la edad de la novia del hijo. O sea, imagínense. Y yo, la verdad, pues, pobres jovencitas que se prestan para estos juegos, ¿no? Entonces, no viven en una realidad. Y es un ejemplo de cómo Satanás puede engañar, seguro que hay muchos más, pero me vino compartirlo, porque me llamó la atención. Porque uno dice, bueno, viene la crisis de los 40, ¿no? A los 40 todavía uno piensa que es superhéroe y quiere demostrarle al mundo que hace deporte, que está fuerte, que puede no sé qué. Pero ya a los 50 años yo creo que la serenidad empieza a tocar el corazón. ¿Por qué? Porque ya la salud ya no es la de antes, la fuerza no es la de antes, etcétera. Lo único que a lo mejor tienen son dinero. Y quizá tienen ese trauma o esa frustración, pues que mi mujer a lo mejor ya no es tan joven, porque tenemos la misma edad, y sin embargo, pues quiero volver a ser como un infantil, ¿no? Fiestas, excesos de comida, regalos, etcétera, fantasías que no hacen tener los pies en la tierra. Porque se pueden imaginar el año para esas personas, los dos que participan de eso, ¿no? Espiritual, o sea, arriesgan su vida eterna, pueden ser condenados porque están en pecado en esos momentos, ¿no? Pero después destruyen el corazón de su esposa, a la que le prometieron delante de Dios amor, y después también a los hijos les escandaliza decir, papá, eres ridículo, o sea, ¿qué te ha pasado? ¿Te has vuelto loco? Imagínate, ¿qué autoridad ahora puede tener el papá cuando hace esas cosas delante del hijo? ¿Le va a decir que al hijo que se porte bien, que no beba, que se cuide, que no vaya a tener relaciones antes del matrimonio, porque pues eso puede hacerle daño en el crecimiento, en la madurez, en el amor, eso le puede separar de Dios, etcétera? ¿Qué le va a decir el papá? El hijo le va a decir, mira, hijo, como dice la escritura, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. O sea, antes de decirme algo, el que deberías de pensar, quién debe poner paz en su corazón, eres tú, papá. Y luego después me vienes a decir cómo me debo comportar. Si tú me estás dando un mal ejemplo, esa pequeña fantasía, digamos, de adolescente que en algunos casos se ha dado, no sé, como que queremos demostrarle al mundo que podemos, que somos jóvenes, que tenemos vigor, no sé, pero sin embargo no son pocos los casos que se dan. En cambio, fíjate lo que dicen los santos. Los santos sí tenían los pies muy firmes en la tierra y podían mirar sin problema al cielo. Dice San Ignacio de Loyola, qué pequeña me parece la tierra cuando miro al cielo. Él sí tenía los pies en la tierra. Recuerden que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es un patrimonio ya para la Iglesia Católica, por poner un ejemplo de este santo, pero después tenemos muchos más ejemplos que nos dejó San Ignacio, Dios a través de San Ignacio, ¿no? Pero los ejercicios espirituales son precisamente muy profundos, muy concretos, muy sólidos y, digamos, muy humanos.
muy adecuados a la realidad humana. Por lo tanto, tengo que conocerme, tengo que ir a fondo de mi alma, tengo que erradicar pues todo aquello que me aleja de Dios, y en eso descubro lo que él llamaba mi defecto dominante. Por lo tanto, ya con esa meditación, esa contemplación, esa oración, ese ayuno, ese sacrificio, esa lucha, por eso se llama ejercicios espirituales, pues voy descubriendo mis deficiencias espirituales, también mis inclinaciones más fuertes, porque todos podemos tener todos los pecados, mas sin embargo sabemos que tenemos unas inclinaciones más fuertes que otras dentro de nuestra alma. Pues si las voy descubriendo, también puedo ir descubriendo cuáles son las virtudes que tengo que trabajar para atacar directamente esos vicios o esas inclinaciones que me pueden separar en esta vida de Dios o eternamente de Dios. Y eso sería una tragedia, un drama, ¿no? Entonces, fíjense, un patrimonio que nos dejó Dios a través de San Ignacio de Loyola, esos ejercicios espirituales que si alguien no ha tenido la experiencia, aprovecho para recomendársela. Tengan la experiencia, los ejercicios espirituales. Yo he tenido, no he hecho cuentas, pero yo creo que mínimo 13, como unas 15 más o menos, 15 experiencias de ejercicios espirituales, y las seguiré teniendo si es posible todo el resto de mi vida, porque ahí Dios me ha dado mucho, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a erradicar muchas cosas que me estaban haciendo daño, y bueno, pues estoy contento, y por lo tanto, si esto me ayuda, ¿cómo lo voy a dejar pasar? ¿Cómo lo voy a desperdiciar? Decía San Felipe Neri, otro grande santo que también muy entregado a Dios, decía: quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. El que esté, como dice Cristo, ¿no?, en el Evangelio, o sea, si alguien no colecta conmigo, dice, desparrama. O sea, si no me está buscando a mí como el centro de su vida, lo que está haciendo es perder la salud, el tiempo, la vida, las gracias, la libertad, etcétera. Y como le digo, las consecuencias pueden ser funestas en la eternidad. O sea, no son bromas. Entonces, quien quiera algo, dice San Felipe Neri, quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Si tú y yo, porque nosotros podemos ser pecadores, fíjate, porque la naturaleza está muy herida por el pecado, ¿no? Entonces, pero sin embargo queremos llegar al cielo, queremos ser imitadores de Cristo, lo amamos, aunque sea con nuestras miserias, pero lo amamos, y queremos dejarnos conducir por el Espíritu Santo para imitar a Cristo, para dar gloria al Padre, ¿no?, a la Santísima Trinidad. Entonces, tú y yo no estamos aquí, aunque hayamos pecado, e inclusive podemos decir, y gravemente, mas sin embargo queremos al Señor, lo estamos buscando. Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. Si pide lujos, si pide riquezas, si pide no sé qué cosas, si pide salud. Yo le digo a la gente, pero ¿no te das cuenta que vamos envejeciendo? ¿No te das cuenta que la salud pasa? Por lo tanto, no es lo más importante de tu vida. Lo más importante de tu vida es la fe, por ejemplo, la gracia, el conocer a Cristo, el pertenecer a la Iglesia Católica, el conocer la palabra de Dios, el dejarte guiar por la Santísima Virgen María, el ser dócil al Espíritu Santo para el santificador. Estoy dando algunos ejemplos, pero no terminaríamos de todos los bienes y gracias que Dios me ha otorgado. Quien pida algo que no sea Cristo, o sea, no tiene ni idea de lo que está pidiendo. Quien no trabaje por Cristo no sabe lo que hace. Porque imagínate que le pase la vida. ¿Y qué va a hacer? Ya el tiempo perdido, que decía San Agustín, ¿no? Tarde te amé, Señor, oh verdad eterna, tarde te amé. Tú que estabas dentro de mí, yo te estaba buscando en las criaturas, en los excesos, en los pecados. Tarde te amé. Bueno, por eso hay que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, decía San José María Escrivá de Balaguer. Si se dan cuenta, son frases de santos que nos ayudan a meditar. O sea, hay que tener, este santo, yo no lo sigo mucho, pero sin embargo, pues, como él hablaba, ya lo he dicho en otras ocasiones, él hablaba a muchos jóvenes y a gente también gente empresarial, etcétera, o sea, que estaba dedicado a las cosas concretas de la vida, y el joven necesitaba una orientación segura, fuerte en la vida, y lógicamente se le aportaba las prédicas de San José María Escrivá de Balaguer.
Entonces dice, para dejar huella en la historia es necesario tener los pies en la tierra. Esta es mía. Entonces, si tú quieres dejar huella, tienes que ser muy concreto, tienes que estar muy claro en lo que estás buscando en la vida, a dónde te diriges, qué es lo que estás buscando, hacia dónde vas. ¿Eh? Bueno, y todos tenemos esa, porque es algo espiritual, algo de nuestra alma, de nuestro corazón, todos queremos dejar huella y esperemos positiva, porque pues ha habido gente como Lenin, como Stalin, como Marx, etcétera, por poner algunos ejemplos elocuentes, que han dejado una huella terrible en la historia de la humanidad. Napoleón, etcétera. ¿Cuántos, no? Que han dejado, estaba buscando ahora un violador que se me ha ido el nombre, Brown, creo que se llamaba, no, Ted algo, ahora no me viene, que violó y mató en Estados Unidos en los 70s, 80s, violó y mató en torno a más de 30 mujeres, más de 30 mujeres. O sea, era terrible este hombre. Precisamente, y bueno, voy a decir por qué se prostituyó, digamos así, su conciencia por la pornografía. Él lo dijo, antes de morir quiso dejar su legado, o sea, quiso avisarle al mundo que él era un hijo normal, de familia normal, y que le había llevado hasta hacer todas esas cosas. El haber visto, porque en aquel entonces, estamos en los 70s, 80, no había internet, pues revistas pornográficas. Le había hecho mucho daño en su corazón, le había totalmente desvirtuado la mente, la conciencia, y miren hasta dónde llegó este hombre. Ted Bundy fue un asesino de mujeres y violador. Voy a quitar así para que no salga el foco detrás, porque me parece que puede ser incómodo. Bueno, seguimos con las armas que Dios nos permite tener para luchar contra Satanás. Hay que estar prontos, dice San Pablo, para proclamar el Evangelio de la paz. El Evangelio tiene que ser proclamado a todos los rincones de la tierra. Todos. No debe haber un rincón que no se hable de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Qué estoy haciendo yo a través de las redes sociales? Porque pues ahora, miren, no te puedo encontrar en tu casa, tú no estás en una parroquia donde yo no tengo parroquia ahora en este momento, soy misionero. Entonces, no nos podemos encontrar en una comunidad parroquial, pero sin embargo, tú y yo podemos estar en unión, yo hablándote, aunque sea a través de una pantalla, tú escuchándome, pero al menos estás recibiendo lo que yo te quiero transmitir, ¿no? Que ya sabemos que en el fondo es Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos 16, del 15 al 18? Id al mundo entero, id al mundo entero. Los que amamos a Dios debemos tenerlo muy claro. Dios me ha enviado a amar, a evangelizar, a tocar los corazones del mundo entero. Y precisamente con los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Antes, como decíamos, para poder llegar a la televisión, pues tenías que ser sobrino de no sé quién, amigo de no sé cuánto, ahijado de no sé cuánto, etcétera. A ver si te daban algún día una oportunidad para hablar en televisión. Ahora basta que tú tengas una red social y te animes a hablar y hablas. Y puedes hacer un bien, puedes estar hablando para que la gente se acerque más a Dios. Entonces, id al mundo entero. Yo les hablaré ahora de lo que vamos a continuar, porque no vamos a parar. Yo voy a dedicar mucho tiempo a las redes sociales porque ya me di cuenta que por ahí podemos llegar a muchas almas. No sé, no quiero ver cuántos están conectando, estoy viendo, pero no voy a decir la cantidad en las redes sociales que lo estamos transmitiendo. Más sin embargo, puedes llegar a muchas almas, muchas almas. En mi parroquia, cuando estuve en España, pues en una parroquia pequeña, España, recuerden que está perdiendo la fe a marchas forzadas, pues no sé, en una misa de diario a veces no había ni 15 personas, imagínense, o sea, mi contacto era con 15 personas al día en la misa, en otros lugares tenía otros contactos, ¿no? Pero te das cuenta, en cambio ahora pues puedo dar una homilía, en este caso una pequeña disertación sobre la palabra de Dios, en este caso de San Pablo, y puedo llegar a más de 12 personas. Entonces es importantísimo que nos atrevamos a lanzarnos a las redes todos para evangelizar y que nos haga caso quien quiera. Oye, yo no soy la persona, no soy el youtuber o el influencer más importante del mundo, pero es que tampoco me interesa. Lo que quiero es hablar de Dios y que quien quiere escuchar esto que tengo para decir, pues
pues que lo escuche, que abra su corazón y que lo escuche. Entonces estamos llamados al mundo entero a predicar el evangelio a toda criatura. No debe haber un alma, una persona que no haya escuchado la palabra de Dios. Y eso depende mucho de ti y de mí. El que crea y sea bautizado se salvará. Fíjate, yo bautizo, entonces yo tengo la solución de su pecado original y la confesión para el pecado personal. Entonces, nosotros sí tenemos solución a los problemas del mundo. Por eso, lo que les decía, dejar de tener miedos, dejar de estar desorientados, etcétera, bien enfocados, bien centrados en lo que Dios está pidiendo al hombre, que es la conversión personal y después ayudar a la conversión de los pobres pecadores, como decía la Virgen en Fátima, y estás súper enfocado y te dedicas a eso y puedes pasar toda la vida y entonces cuando termines tu concurso aquí en esta vida, este mundo, tu peregrinar en este mundo, te vas a ir en paz. Porque, oye, el mundo a lo mejor no mejoró, quizá no mejoró, mas sin embargo, lo que sí mejoró fue tu corazón y los corazones que estaban a tu alrededor, porque luchaste para llevar ese evangelio a todo el mundo. Y llegaste a donde llegaste, pero sin embargo, tú y yo luchamos. Y así Dios está llamando a muchas personas a que vayan y bauticen a todo el mundo. Pero el que no crea se condenará. Yo no quiero a nadie, ni siquiera a tu peor enemigo, le debes de desear el infierno. Y mira cómo Dios te va a proteger. A los que crean acompañarán estos milagros. Tú puedes, Dios a través de ti puede obrar milagros. En mi nombre expulsarán demonios. Mira, los sacerdotes lo hacen de forma habitual. En la confesión expulso el demonio del alma de las personas, ya no digamos los exorcistas. Hablarán lenguas. Podrás hablar el amor, el lenguaje del amor y llegar a muchos corazones, inclusive ateos. Mira, San Juan Pablo II, ¿cuánta gente no volvió a la Iglesia Católica por San Juan Pablo II? Y era ateo, era no sé qué, era masón, y resulta que por escucharle, por verle, se quedó impresionado de su forma de ser, su forma de hablar, su verdad que tenía en su corazón, que era Dios, y sin embargo, pues gracias a él vinieron a la fe. Por lo tanto, hablar nuevas lenguas, que podamos atraer corazones. Agarrarán serpientes con las manos y si beberán algún veneno, no les dañará. Eso quiere decir que a lo mejor estamos rodeados de gente que nos quiere hacer daño, brujería. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de brujería que nos están haciendo a muchos de nosotros. ¿Y por qué, gracias a Dios, seguimos bien? Porque Dios nos protege. La brujería está y podía hacer mucho daño porque Satanás tiene poder. ¿Y por qué no hace entonces? ¿Por qué no destruye tu vida, tu salud, etcétera, tu familia? Porque Dios no lo permite. Y muy probablemente porque estás protegido, porque estás protegida con la gracia, con la oración, con el rosario. Impondrá las manos sobre los enfermos y estos quedarán curados. Imagínense yo cuando levanto la mano para absolver, pues mira, no, que este gesto que da más calor, da más fuerza o qué, nada, es un gesto que la iglesia me pide para que del sacramento que yo tengo en la mano salga el perdón de los pecados de esa persona. Bueno, por lo tanto, proclamar el evangelio. Esta frase que voy a leer ahora, que es de San Francisco de Asís, es muy buena, muy interesante. Dice, predica el evangelio en todo momento. Es lo mismo de la palabra de Dios. Él conocía muy bien la palabra de Dios. Dice, y cuando sea necesario, utiliza palabras. O sea, te das cuenta que lo más importante es el testimonio. Para poder ayudar a la gente a que vuelva a Dios o que encuentre a Dios, depende mucho de nuestro testimonio. Entonces él decía, predica con lo que eres y después con lo que hablas. Si es necesario, utiliza palabras. A lo mejor no es necesario. Yo recuerdo esta anécdota, la he contado ya varias veces porque me impresionó. San Juan Pablo II, él quedó muy impresionado cuando veía a su papá, que era militar, con su uniforme de militar, un hombre, me imagino, recio, formado, curtido en la vida, etcétera, de rodillas, decía que lo veía en la casa, de rodillas, rezando delante de un crucifijo. Fíjate, quizá eso el papá no se dio cuenta, mas sin embargo a San Juan Pablo II, viendo a su papá rezar, quizá le marcó más que muchas palabras que le habrá dicho el papá. Entonces, primero el testimonio y después las palabras. Un rayo de sol es suficiente para ahuyentar muchas sombras, también decía San Francisco de Asís. Un rayo de luz es suficiente y tú
tienes el corazón lleno de luz. Si confesamos con frecuencia, si vamos a la Eucaristía, si rezamos, si hacemos adoración, yo puedo tener continuamente el corazón lleno de luz. Y entonces un rayo de sol es suficiente para ahuyentar muchas sombras, que tú vayas dando testimonio, hablando de la verdad en tu familia, en tu trabajo, etcétera, llevando a tus hijos a la parroquia, a los colegios católicos, para que se formen en la fe. Eso puede disipar muchas tinieblas de tus hijos, de tu familia, de tus compañeros de trabajo. Bien, siempre San Francisco de Asís, se ve que esta parte, pues Dios quería que fuera él nuestro maestro, de prontos a proclamar el Evangelio de la paz. Ten cuidado con tu vida, decía San Francisco de Asís. Tal vez sea ella el único evangelio que algunas personas vayan a leer. O sea, que a lo mejor es el único evangelio que van a mirar. Y volvemos a lo mismo, no el único evangelio que van a escuchar, que claro que deben escuchar. Tú y yo tenemos que proclamar el evangelio también de palabra, pero ante todo el testimonio. Eso es lo que más convierte. En todo momento, seguimos con las frases de San Pablo, en todo momento con el escudo de la fe. En todo momento con el escudo de la fe. Decía Santo Tomás de Aquino, la fe se refiere a las cosas que no se ven. Dios se ha revelado, por eso tenemos la escritura, por eso tenemos la tradición, que fue lo que fue preparando, los apóstoles fueron hablando antes de escribir los evangelios, etc. Y entonces, lo primero que recibimos fue la palabra, y luego después la palabra escrita, primero la tradición, y luego después la palabra escrita, la Sagrada Escritura, y esa palabra, tanto hablada, proclamada como escrita, es la que provocó la fe de todos. El hecho de revelar a Jesús tocó los corazones, era una gracia, el Evangelio, predicando el Evangelio que penetraba en los corazones. Perdón. Y entonces esto provocaba que la gente se convirtiera. Y entonces, por fe, creía en todo lo que escuchaba, porque era Dios el que hablaba a través de sus ministros. La fe nos permite creer en Dios, al que no veo, que se manifiesta de muchas formas en nuestra historia, porque es Dios, y Dios no se contradice, y Dios es Dios, y Dios quiere mi bien, etc. Entonces, yo creo en ese Dios que no veo, mas sin embargo veo las obras de Dios, en la vida, en la libertad, en la gracia, no sé, en la creación, en los sucesos humanos maravillosos que podemos vivir, y uno se da cuenta pues que ha sido la mano de Dios la que nos acompaña, etcétera. Pero todo eso suscita la fe y yo vivo de fe. La Santísima Virgen, pues dice la Iglesia Católica, siempre hablando de ella, que ella vivió una obediencia de la fe. O sea, por fe comprendió la palabra de Dios y fue obediente, de forma que nunca cuestionó la palabra de Dios, al contrario, rápidamente la puso en práctica. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe? Simplemente para tener una pequeña descripción. La fe es la virtud teologal. Recuerde que hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La primera que recibimos es la fe, por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Iglesia nos propone. Fíjate, el contexto del conocimiento de Jesús no es la calle. Sí, yo puedo ir a la calle a tocar los corazones, pero después los llevo a la Iglesia Católica. El contexto donde no se conoce, la fe se puede conocer en cualquier lugar, pero donde después se recibe, por decir así, esa virtud, porque la palabra toca el corazón, pero después vengo al bautizo. Entonces, y me renueva desde lo más profundo de mi ser, mi alma. Entonces, y ya a partir de ahí vivo en la iglesia la fe, maduro en la Iglesia Católica la fe. La Iglesia Católica me ayuda a perseverar en la fe, porque a lo mejor yo no soy capaz, no a lo mejor, no soy capaz, y la Iglesia me sostiene, me acompaña, me ayuda, me levanta. Entonces, y la Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Yo, fíjate, a lo mejor si te conociera, pues al inicio confío en ti, pero a lo mejor si me haces tres traiciones, pues yo empiezo a dudar de que tú seas una persona bien intencionada. Entonces, ¿tú tienes fe en esta persona?
En cambio, Dios que se revela a sí mismo, nunca va a dejar, nunca va a traicionar al hombre. El hombre es el que traiciona a Dios, pero Dios no. Y la fe sin obras está muerta. Por eso no basta decir, no, yo creo en Dios, no sé qué. Esto es muy fácil. Y aquí, fíjense, aquí hay muchos errores porque hay gente que se está haciendo muy radical, supuestamente porque está defendiendo la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conozco varios. Y para que vean que también hay, digamos, error, desviación en la fe, si no se cuida. Y entonces son muy defensores de la fe, pero vamos a decir muy cabezones, critican, faltan a la caridad, etcétera, piensan que son ellos los únicos que tienen la razón, miran los pecados de los otros, a lo mejor los airean delante de los demás, etcétera, pero no se dan cuenta que a lo mejor yo también tengo pecados y mayores. Dios, cuando somos ese tipo de personas, que a mí ya me ha pasado en la vida, cuando te eriges juez de los demás, el Señor permite, porque yo me río porque ya me pasó alguna vez, permite que caigas para demostrarte que el único juez es Él. Tú, si descubres el pecado de tu hermano, sí, lo tienes que denunciar para que no se expanda, pero a tu hermano ayúdale. Fíjate, el pecado se denuncia, pero el hermano no. El hermano no. Y yo creo que aquí, al menos lo digo yo, de mí, pues muchos hemos cometido ese error. Entonces, cuando hay pecado, hay que denunciar el pecado, pero la persona hay que buscarla para que se salve. Eso es el Evangelio. Y entonces yo denuncio el pecado para que no se vaya a extender, para que no haga daño, para advertirle a la gente, etcétera, o para formarle, porque pues a lo mejor es un pecado que se quiere instaurar la ideología de género, por ejemplo. Pues es vivir en pecado continuo y es una ideología que se quiere imponer en las nuevas generaciones, porque los adultos pues a lo mejor podemos decir que no. Dice, me estás queriendo tomar el pelo, pero las nuevas generaciones las están engañando, como si esto fuera la verdad. Bueno, la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 26. Por eso hay que guardarla, preservarla, cuidarla, fomentarla a través de la oración, vivir de ella, profesarla, testimoniarla con firmeza. Cuando llegue el momento, esperemos estar firmes en la fe, cuando nos pidan la vida, y defenderla. Esto es requerido, es necesario para salvarnos. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo hice una síntesis, pero lo dice en un numeral un poquito más extendido, en el 1816. O sea, yo tengo que preservar mi fe, defenderla, crecer, incrementarla, inclusive estar dispuesto a dar la vida por la fe, para que alguien no me reverte la fe. Mira, los macabeos, ahora estamos viendo esa lectura de los macabeos, pues el celo por no perder la fe, porque alguien quería imponerles un sacrilegio, imponerles un Dios que no era el verdadero Dios, y estuvieron dispuestos a dar la vida con tal de no traicionar su fe. Los macabeos son un ejemplo muy, muy fuerte de cómo verdaderamente estas personas quisieron ser fieles a Dios. Apagar los dardos incendiarios del maligno. Nos estamos protegiendo, nos estamos preparando para que cuando el maligno, que lo va a hacer y lo va a hacer continuamente, no lance los dardos incendiarios. Quien evita la tentación evita el pecado, decía San Ignacio de Loyola. Y esta frase yo se la escuchaba también a mi abuela. Y ahora ya investigándola, ya me di cuenta que viene de San Ignacio de Loyola. Quien evita la tentación, mi abuela decía, quien evita la ocasión, evita el pecado. Es una forma muy parecida de interpretar la frase. Entonces, para evitar los dardos incendiarios, lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es huir de la tentación. O sea, esto es lo más importante. Decía San Felipe Neri, si no me equivoco, se me ha ido el autor, decía, en el tema de la pureza, del alma, o sea, el tema de sexualidad, etcétera, decía, el verdadero valiente es el que sabe huir de la tentación. Fíjate, no el valiente, uno está pensando, no, el que se enfrenta a Satanás. Hay que huir de Satanás, porque sus tentaciones nos hacen caer. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lógicamente me uno a Cristo, huyo de Satanás para esconderme en la llaga de Cristo, del costado de Cristo, que a mí me encanta mucho
esa contemplación. Me escondo ahí, yo soy un pobre pecador, necesitado de la fuerza de Dios, pues yo entro al corazón de Jesús, ¿no? Y ahí quiero poner mi morada para que sea Él el que me defienda. Entonces, Él está tratando de lanzar dardos, flechas incendiarias continuamente. Y imagínate, tú dices, mira, es que mi coraza aquí está, la fe, la templanza, etcétera, pero resulta que aquí he dejado un espacio, la pereza, ¡ping! Por ahí entró la flecha. El demonio necesita una oportunidad, no necesita 8, necesita una. Con una puede destruir un alma, la vida de gracia en un alma. Bueno, la virtud no es nada sin la prueba de la tentación. Dios las permite, porque así vamos a crecer en la virtud. Esto lo está diciendo San Gregorio Magno. Porque no hay conflicto sin enemigo. ¿De dónde van a venir? ¿Quién va a tirar las flechas? Es una buena imagen. Yo me tengo que cuidar de las flechas, pero tiene que haber un arquero. Entonces, las flechas son la tentación, pero ¿quién la está tratando de meter en mi vida? Digo aquí la inteligencia o la voluntad, Satanás. Entonces, si no hay conflicto, no puede haber conflicto sin enemigo. No hay victoria sin lucha, San Gregorio Magno. Y no es de santo, pero bueno, de un hombre muy de Dios, Charles S. Lewis. No sé, mi inglés no es muy bueno. Solo aquellos que luchan para resistir la tentación saben lo fuerte que es. Fíjate, la tentación no es un mal, es un bien que Dios permite. El problema está en sucumbir en la tentación. Eso sí es un mal, porque ese ya es un pecado. Pero la tentación es un bien. Entonces, padre, y hay gente que a veces dice, llevo 3 meses, 6 meses, 3 años luchando contra una tentación y ahí está el demonio que no me deja descansar. Pues sí, solo aquellos que luchan para resistir la tentación saben lo fuerte que es, dice ese es el Luis. Dice, la fuerza del viento se comprueba al caminar contra él. ¿Cómo sé cuánto cuesta defender una? ¿Por qué Dios llamó, dice la carta a los hebreos, por qué para hablar con los hombres puso intermediarios? Dice, tomados de los hombres, pero somos igual de pecadores como ustedes. Lo único que yo tengo un ministerio que está al servicio de ustedes, pero mi alma está inclinada al pecado como tú. Y yo tengo que luchar como tú para buscar la santidad. Y con un mayor compromiso, porque al ser sacerdote, más cuentas voy a dar a Dios del sacerdocio. Y eso sí es grave. Bueno, recibir el yelmo de la salvación. El yelmo era ese casco, recuerdan ese casco que entraba y protegía toda la cara. Bueno, ustedes saben, el alma es espiritual, por lo tanto no está localizada, da vida, es un principio de vida, y que anima la materia, que en este caso le llamamos cuerpo. Entonces mi alma está en todo mi ser y no está localizado en un lugar. Como es espiritual, no puedo decir, mi alma está aquí, o está aquí, o está aquí. No, mi alma está en mí, porque es espiritual. Bueno, pero sin embargo, cuando uno dice alma, normalmente utiliza la cabeza, porque es la parte más importante del cuerpo humano. Entonces, y el alma es el principio del cuerpo, por lo tanto, lo más importante. Y el yelmo cubría. ¿Se acuerdan que solamente se veía, o sea, había pequeños espacios para respirar, para ver un poco y poco más? ¿Por qué? Porque estaba protegida, la parte más sensible, la más importante del cuerpo, porque yo no sé, yo puedo perder un brazo en una batalla y no dejo de ser persona, una mano, perdón, un brazo, una pierna, mas sin embargo, si pierdo, ¿sí? El cerebro, o sea, si me cortan la cabeza, se acabó la persona humana. Bueno, entonces recibir el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Si ya hemos sido redimidos por Cristo, ¿por qué estamos buscando el pecado? ¿Cómo se nos va a ocurrir estar buscando el pecado? Entonces, es la parte de armadura, dice, que cubre la cabeza y el rostro. Bueno, es la definición que había conseguido. La luz de la verdad, la revelación de la historia de la salvación. Eso es el yelmo. La verdad que te protege, la salvación que también ya ha tocado tu vida, tu existencia, y que ahora tienes que vivir de acuerdo a ella y que tienes que presentar al mundo. Venga, la obra creadora del Padre, su amor infinito,
Son aspectos que me parecen a mí importantísimos para entender todo lo que tú has recibido gratis y por eso tienes el deber de protegerlos por gratitud. Si Dios me ha salvado, si Dios ha muerto por mí en la cruz y me ha dado la gracia, ¿cómo se me debe? Yo lo hago también, pero como decía San Felipe Neri, ¿cómo se le ocurre a los que dicen amar a Dios y dicen, a ver si lo tengo, creo que sí lo había escrito, bueno, dice, no comprendo a los que dicen amar a Dios y después pecan, lo ofenden con el pecado, ¿no? Y uno dice, pues sí, yo sí creo que amo a Dios, pero sin embargo continuamente lo estoy ofendiendo, porque mi amor es inmaduro, pequeño. Si mi amor fuera profundo y grande, como los santos, ya no ofenden a Dios. Son imperfecciones, pero ofensas, pecados ni veniales ni mortales. Bueno, entonces hemos recibido la obra creadora del Padre, su amor infinito. La tragedia del pecado en la historia del hombre es lo que hizo que viniera Cristo. La venida de Cristo ha significado la redención. A través de su pasión, muerte y resurrección, nos dejó, lógicamente, la Eucaristía, la Iglesia, el Espíritu Santo y María en el triunfo de su Inmaculado Corazón. No solamente la dejó de cualquier manera, sino que ella iba a alcanzar el triunfo de su corazón inmaculado para que después viniera el Señor. La espada del Espíritu Santo. Son imágenes todas de una batalla. Necesito la espada del Espíritu Santo para poder defenderme del enemigo. ¿Qué hace una espada? Corta. ¿Qué es lo primero que tengo que cortar? El Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que tiene que cortar en mí? El pecado. Es lo que tiene que cortar. Cauteriza las heridas. Todas estas, a lo mejor traumas, frustraciones, daño que me han hecho los demás, quizá inclusive cuando fui pequeño. Remueve, no sé si tú has tenido que quitar la pus con alguna navaja, con algún cuchillo, con alguna espada, alguna persona, ¿cuántas veces en la antigüedad fueron operados? Tuvieron que ser abiertos por la espada, ¿no? Abrían, la herida viva, carne viva y sin anestesias porque no existían, poco de alcohol, etcétera, cloroformo para que no sufriera la gente, pero dolía. Y entonces la espada abría, remover toda esa porquería, en este caso es el pecado, de mi alma. Me protege también la espada. Quien tenga una espada, no permita que el enemigo se acerque. Imagínense que él tiene una lanza y que la quiere tirar y tú te estás defendiendo continuamente. Son imágenes de lo que San Pablo quiere transmitir. Entonces me protege de los ataques del enemigo, lo tiene a raya, porque no solamente, si yo te pongo así y te detengo, oye, aquí en el pecho, bueno, pues esa es la distancia, pero si tú me tiras un golpe, pues mira, es la misma distancia y tu brazo es más largo, entonces sí llega. Pero en cambio, si yo tengo mi brazo más la espada de, ¿qué será? 1,20 m, 1,5 m, entonces estamos hablando que ya la mano de la persona no te puede tocar, porque no se puede acercar más que esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que las tentaciones, con la ayuda del Espíritu Santo, muchas veces ya están aquí y nos hacen mucho daño, pero si yo logro mantenerlas a raya, imagínate, ya lo he dicho, la gente abre los ojos así, porque mucha gente no se lo imagina, pero como está dicho por Dios Padre a Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia, pues yo me atrevo a decirlo tranquilamente, porque es Dios el que lo revela a una santa que está canonizada, por lo tanto sus escritos vienen de Dios, y segundo, que es doctora de la Iglesia, por lo tanto los escritos tienen un valor muy especial en la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué le dice más o menos Dios Padre a ella? Dice que hay ciertos santos que el demonio ya no los tienta, no porque no pueda tentarlos, sino porque al tentarlos, decía Dios Padre, dice, al tentarlos, la persona responde con tanto amor a Dios que quema al enemigo. O sea, yo vengo a tentarte, el demonio viene a ver si caes, y resulta que tú le respondes con tanto amor a Dios en la tentación que le haces mucho daño, porque tu amor es muy grande. Y le dice Dios Padre, y tú eres una de ellas, de esos santos. Tú eres una de ellas, de que me estás protegiendo, o sea, me estás
respondiendo con tanto amor que le haces daño al enemigo. Entonces, no te tienta por el sufrimiento que le haces pasar, no porque no pueda. El tentador puede tentarnos en cualquier momento de nuestra vida. Bueno, asesta golpes, la espada también asesta golpes. El Espíritu Santo a veces nos o fortalece, nos ayuda para darle golpes al enemigo. Por ejemplo, para arrancarle las almas a Satanás, ¿no? La conversión de los pobres pecadores. La espada del Espíritu Santo, vamos ahora con la palabra de Dios. Ya algo habíamos hablado hace un momento. Recuerden que la palabra de Dios es un diálogo entre Dios y el hombre. Creo que todos hemos tenido la experiencia de coger la Biblia, cogemos la Biblia, la abrimos y lees la palabra y eso que tú estabas necesitando, si pides luz al Espíritu Santo, eso que estabas necesitando para resolver una duda, un problema o lo que fuera, ahí te responde Dios. Es increíble. La palabra de Dios es viva y es entablar el diálogo. Era San Agustín el que decía, dice, cuando tú rezas, tú le hablas a Dios. Mas, sin embargo, cuando lees la palabra de Dios, es Dios que te habla a ti. Es muy interesante esta frase. No es textual, pero es interesante. Entonces, un diálogo entre Dios y el hombre que me da luz, me da certeza, me da seguridad, me permite conocer el amor de Dios, me ayuda a tener un camino claro, concreto, para llegar al cielo. Por eso decía San Jerónimo, esta es una frase muy conocida, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. En cambio, miren las sectas protestantes que tanto daño hacen a la Iglesia Católica, ¿qué hacen ellos? Ellos leen la palabra continuamente, pero no es la palabra de Dios, no es la Biblia como nosotros la tenemos, está muy cambiada, muy tergiversada, etc. Bueno, seguimos porque ya estamos terminando, nos faltan 3 y ya terminamos el párrafo de San Pablo. Con oraciones y súplicas y con vigilancia, los puse los 3 unidos. ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? Rezad mucho. Fíjate, aquí está también San Pablo pidiendo oraciones. Rezad mucho y haced sacrificios por los pobres. Bueno, no, yo le pongo, pero ella dijo por los pecadores, ¿no? Dice, porque son muchos los que van al infierno, no, porque muchos van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Rezad, continuamente estar en oración. Dice Mateo 26:41, velad y orad. ¿Se dan cuenta que la oración y la vigilancia están juntas? Velad y orad para no caer en tentación, nos dice el Maestro, nuestro Señor. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca, es débil. Por eso decía el Padre Pío, un grande hombre de oración, que la oración es la mejor arma que tenemos. Dice, es la llave que abre el corazón de Dios. Si tú oras, estás en Dios. Como les decía, a mí es una imagen que me da mucha consolación y mucha fortaleza, pues esconderme en la llaga del costado de Cristo, ¿no? Porque pues místicamente dice mucho la Iglesia. Fíjate, la Iglesia Católica interpreta que su inicio fue cuando brotó el agua y la sangre. Todo ese sacramento de salvación, la Iglesia Católica, que tanto bien ha traído a la humanidad, la Iglesia pone su inicio en el costado traspasado de Cristo. Entonces, imagínate, la oración es la mejor arma que tenemos, dice el Padre Pío, dice, porque es la llave que abre el corazón de Dios. Está abierto y yo puedo entrar y puedo, recibir la leche de la gracia del corazón de Jesús. O sea, me permite conocer su amor. Y si yo permito que el amor me transforme con la gracia del Espíritu Santo, María, etcétera, entonces podré llevar amor a los hombres. Y como les dije, nuestra arma más importante es el amor. Por eso el mandamiento más importante, el comportamiento de vida esencial de tu vida es el amor, lo dice Cristo en el Evangelio. No hay mandamiento mayor que Dios pide al hombre que amar. Amar a Dios primero y amarnos los unos a los otros. Bien, quien no reza se priva de lo que es indispensable para vivir, decía San Juan María Vianney. Qué peligroso es para el que no reza.
se está arriesgando en su salvación. Por eso San Juan Pablo II, una definición bella de la oración, dice: la oración es el reconocimiento de nuestros límites. El que reza normalmente es humilde. El que reza poco no es humilde. En cambio, el que reza normalmente es humilde porque cada vez que está en contacto con Dios se da cuenta quién es. Soy pecador, soy pobre, soy miseria, etcétera. Entonces a mí no se me ocurre pensar que soy un superhéroe en la vida cuando realmente en la oración me estoy dando cuenta quién soy yo. Y Dios en la oración me fortalece para que viva con humildad mi vocación. Soy pecador, pero también puedo ser redimido por Dios y puedo ser salvado por Dios y puedo santificarme y puedo crecer en las virtudes, no por mí, sino por esa unión con Dios. Bueno, la oración es el reconocimiento de nuestros límites, dice San Juan Pablo II, y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. No hay otro camino. Tú vienes, tu ser viene de Dios, vives en Dios, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y al final de mi vida, si realmente hice lo que tenía que hacer, volveremos a Dios. Entonces Satanás, fíjate, no estamos hablando que esto es un combate contra Satanás. En esta dinámica existencial, ¿dónde está Satanás? No pudo. Venías de Dios, viviste una vida cristiana desde el bautismo hasta que fuiste llamado a la muerte, viviste en gracia a pesar de los avatares de tu vida y después regresas a Dios. Satanás perdió. Esta alma no fue de él. Constancia. No hay victoria si no hay constancia. Comenzar es de todos. Esta es una frase que me gusta mucho de San José María Escrivá de Balaguer. Perseverar de santos. Todos estamos entusiasmados. Ahora que por cierto voy a hacer el paréntesis y aprovecho para ir anunciándolo. Recuerdan que hemos hecho grupos de catequesis. Vamos a dar catecismo. Fíjense, se van a reír, porque yo cuando les hice la propuesta, pues yo dije, no sé, 50 personas interesadas en recibir el catecismo de la Iglesia Católica me daba por servido. Había un laico en ese entonces que quería dar catecismo a través de Mater Fátima y yo dije, pues adelante, ya tengo el catequista y ahora hay que invitar a la gente que lo haga. Bueno, a lo mejor están aquí, se van a reír. Vamos por el grupo 7. O sea que tenemos personas interesadas, ojalá, y ahora voy a hablar de este tema, tenemos ya 1,500 personas inscritas y ahora estamos pasando, serían 1,756 si se llena ese grupo. Debe estar, no llega a la mitad todavía, o sea que estamos hablando de 1,600 personas mínimo, 1,600 personas interesadas. No les acabo de decir que yo con 50 me hubiera hecho ya la ilusión de decir, qué bonito que Mater Fátima pueda formar a personas en la fe. Pues ahora vamos a tener que contratar un Zoom que permita al menos 1,000 personas conectadas simultáneamente, porque nos han salido 3 catequistas, a lo mejor alguno más. Si salen más, pues vamos a dividir, un catequista, en vez de que tenga 1,000 personas, pues vamos a tratar de que tenga 200 personas, más o menos cada catequista, para que pueda realmente entablar un diálogo. Sería muy interesante no solamente dar una charla, sino que pudiéramos tener un diálogo, ¿no? Bueno, la constancia. ¿Por qué está contando todo eso? Porque se han escrito 1,600 personas, más de 1,600 personas. La pregunta es cuántos van a llegar al final. Porque vamos a tener esta semana una reunión ya para perfilar los tiempos, etcétera, ya les avisaremos y va a ser un año o más. Tú vas a perseverar, los digo que los que se han anotado, tú vas a perseverar en el catecismo, en la formación del catecismo, porque no es una charla. Fíjense, se dan cuenta cómo empezamos. Estoy haciendo 3 charlas. La primera tenía más de 2,000 en vivo. Después llegamos a 2,000 y tantos, 2,400 en vivo. Después esta otra, en las varias redes, ustedes ven solamente una red a la que están conectadas, pero yo veo toda la cantidad de personas conectadas en las redes que estamos. Entonces, en total, primero pasamos de 2,000, después llegamos a 2,000 y ahora no llegamos a 1,300, ¿no? En total. Entonces,
te das cuenta, y es normal, la gente pues por sus ocupaciones, lo que sea, no puede soportar tanto, pero los que han querido estudiar catecismo van a ser constantes porque lo que van a recibir les va a ayudar en su fe muchísimo, pero tienen que ser constantes, porque si no hay constancia en la vida, no hay virtud, y si no hay virtud, no hay victoria. Para poder alcanzar el cielo hay que ser virtuosos. No solamente, como dice el Evangelio, no el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino verdaderamente el que ha vivido la voluntad de Dios. No basta profesar la fe. Como decíamos, la fe se convierte en obras. Bueno, pues comenzar es de todos, perseverar es de santos. La constancia. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, capítulo 1, del 5 al 7? Por esta razón, dice un apóstol que también tuvo su caída, su pecado, dice, debéis poner de vuestra parte todo esmero en añadir a vuestra fe la virtud. No solamente quedarse con que creo, sino que practico esa fe. A la virtud del conocimiento, profundizar y madurar las virtudes, no solo una, muchas virtudes. Al conocimiento, la templanza. Recuerden, esto no es una opinión, esto es palabra de Dios, está en la Escritura, segunda de Pedro. Al conocimiento, la templanza, que ya la hemos trabajado. A la templanza, la paciencia. A la paciencia, la piedad, para vivir en Dios, y a la piedad, el amor fraterno. Y el amor fraterno, la caridad. No basta decir que yo amo a mi hermano, sino que yo tengo que amar a mi hermano con gestos. Le presto dinero, le perdono, le pido perdón si le he ofendido, etcétera. Me ocupo de su salud, me ocupo de su salvación, me ocupo de su trabajo profesional, etcétera. El hermano, el hermano, el hermano. Y por último, y ya terminamos con esto, súplica por todos los santos. O sea, aquí yo lo aplico a dos sentidos. Uno, pidiendo la intercesión de los santos por nosotros, que lo hacen delante de Dios. Y luego después, súplica por los santos, los vasos comunicantes. Mi oración, mi fidelidad, mi santidad, mi virtud puede beneficiar a otros, familia, amigos, conocidos o desconocidos. Esto es importantísimo. Entonces, la súplica a los santos y por los santos. Así lo aplico yo, lógicamente. Seguro que San Pablo estaba hablando más entre nosotros. Pero bueno, los santos son ejemplo, son intercesión. Hay que imitarlos para verdaderamente alcanzar la vida eterna. Y por eso hay que estar muy unidos a los santos. Y ten tus santos favoritos. Yo tengo mis santos favoritos. Ya les conté que fue muy simpático. No sé si está aquí. Fíjense cómo es Dios. Me acaba de unir con un productor, digo unir porque yo no lo conocía y estamos empezando a tener contacto, porque yo en un curso como ahora estaba dando una charlita y hablé que, ya lo he comentado, de que yo fui a celebrar la misa a una comunidad de cenáculo, de estos chicos que han dejado la droga, etcétera, etcétera. Yo estaba en Meyugori y era el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y entonces me dicen, padre, pues aquí la costumbre de la comunidad es que cada uno al final de la misa saca el santo y ese santo se convierte en el patrón durante todo el año. Y bueno, pues a mí me tocó, saqué dos estampitas sin verlas y saqué dos y fue muy curioso porque tenía como una delante y otra detrás en las dos manos, o sea, cuando las separé. Y no sé por qué dejé la primera, la que tenía más cerca hacia mí, con esta mano, y la dejé en el bol. Voy a coger la que está detrás, o sea, en la otra mano detrás. Bueno, ¿quién era el santo? San Maximiliano María Kolbe. Pues ustedes, se lo puedo decir ahora, yo estaba pidiéndole a Dios en oración cuando fui a Meyugori, pues le pedí unas cosas que necesitaba entender un poquito mejor. Y para mí fue un signo muy grande, porque ustedes saben que yo me dedico a un apostolado que habla de la Virgen. La Virgen es el apostolado de la Virgen, su apostolado, no el mío. Entonces, ustedes saben que él fue un enamorado de la Inmaculada, así le decía él, y también fue un enamorado de la expansión, o sea, trabajó sin descanso para llevar la devoción a la Virgen María en el mundo. Y entonces, no saben la fuerza, y se dan cuenta, tenía dos posibilidades, ¿por qué no cogí la primera? Si estaba, físicamente estaba en la primera mano, ¿por qué me quedé con la anterior sin saber yo? Ahora entienden,
para mí fue una luz muy impresionante. Bueno, pues había una persona como los que están ahí escribiendo, escuchando esta charla, y resulta que es el productor de películas muy famosas, como La Cristiada, por ejemplo, y no me acuerdo otra que es muy también conocida de ellos, y me empieza a escribir, no, padre, que etcétera, que tal, 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 y claro, como él está en México, yo no lo conocía, entonces no entendía muy bien quién era. Sí, padre, es que yo estoy produciendo, tal, usted habló de San Maximiliano, le quiero enviar una cosa que me gustaría que lo vea y tal, sin saber quién era, con quién hablo. Ustedes saben que ustedes me escriben y yo no sé ni quién, veo un número de teléfono, pero no veo a la persona. Bueno, pues resulta que era un productor de Los Dos Corazones, que hizo La Cristiada y otra película, y está haciendo ahora unos dibujos animados sobre San Maximiliano María Kolbe. Bueno, pues no somos amigos, pero me siento espiritualmente muy cercano, muy cercano. Fíjense, los vasos comunicantes. Yo mencioné esto y lo vuelvo a mencionar, imagínense, y resulta que sin yo buscar nada, esta palabra, fíjense, yo no estoy dando un curso sobre San Maximiliano María Kolbe, pero esto a él le hizo que nos pusiéramos en contacto. Y bueno, pues ahora ya rezo por él y bueno, seguramente que alguna cosa podremos hacer juntas. Todos los trailers que está sacando él de su película de San Maximiliano María Kolbe, pues en Mater Fátima los vamos a poner cuando ya estén listos. Encantadísimo. Y que pueda encontrar los recursos que le faltan para poder terminar sus dibujos animados que están muy, muy interesantes, muy buenos. A mí solamente les digo, solo con ver el trailer, no digo que lloré de lágrimas hacia afuera, pero les puedo decir que la emoción me impactó de cómo están presentando la vida de San Maximiliano María Kolbe. Lo van a hacer muy bien. Vamos a aprender mucho. Por eso, fíjense. Entonces, se dan cuenta, yo estaba hablando así como te puedo contar alguna anécdota, etcétera, y a él era lo que tenía que escuchar para ponernos en contacto. Yo no le voy a ayudar a él, si él es una productora de cine, que es Mater Fátima, un apostolado pequeñito, o sea, él es el que a lo mejor me podía ayudar a dar a conocer a Mater Fátima, ¿no? Pero sin embargo no, porque aquí hay mucha oración, eso sí, Mater Fátima lo que, si algo hay es oración, y también ahora, pues miren, está creciendo y hay posibilidades de presentar a más personas lo que otros buenos católicos están haciendo para llevar el reino de Cristo. Bueno, orar unos por los otros, que es lo que les decía, ya está, yo ya estoy orando por él reza por mí, cada uno tenemos una misión y seguramente también obras haremos juntos. Y ya termino con esta frase, ya saben que es la segunda frase que más me gusta o la tercera de los santos. El mayor acto de caridad que podemos hacer si verdaderamente amas al prójimo es evitar que se condene. No solamente que le des de comer, que le des dinero, que no sé qué, que le acompañaste, que le enseñaste a leer, etcétera. Todo eso es muy bueno, son obras de caridad, pero yo quiero la mayor. Yo quiero la mayor. Puedo hacer esas, pero quiero hacer sobre todo la mayor. No permitas que se condene a alguien. Eso depende de Dios y lógicamente de la correspondencia de las personas. Bueno, si se dan cuenta, hemos terminado ese párrafo bellísimo, esos versículos de Carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 6. Y ahora sí, tenemos, si tú has tomado notas, tenemos todos los elementos para luchar contra Satanás. ¿Sí? Y la victoria viene de Dios. Y recuerda, tu arma secreta no es tu inteligencia, tu salud, tu juventud, tu belleza, tus conocimientos. Tu arma secreta es el amor. Por eso, Santo Tomás de Aquino, un grande intelectual de la historia de la humanidad, se enamoró tanto de Dios como San Francisco Marto, que ni siquiera aprendió a leer. Uno sabía muchísimo, el otro no sabía ni leer, pero los dos llegaron al conocimiento profundo del amor de Dios y ahora están en el cielo. Cada uno tenía su misión y los dos cumplieron su misión con creces, porque se dedicaron los dos a salvar las almas. Bueno, pues hemos terminado la segunda parte. Recuerden, les había comentado que al menos van a ser 3 partes. Una, las experiencias de un exorcista para ver que esto es real. Segundo, qué dice la iglesia, quién es, y por eso me extendí un poquito,
la propia palabra de Dios nos deja, digamos, elementos para poder defenderme de Satanás. Pero ahora vamos a ir a concretar, que será la tercera parte, dentro de 15 días más o menos nos volvemos a ver con este tema, porque tengo un tema sorpresa para la próxima semana. Entonces, vamos a ver qué oraciones los exorcistas nos recomiendan para poder hacer la lucha espiritual y cómo ayudar a las personas que ya están siendo atacadas en las tentaciones, pero también en las vejaciones, en las obsesiones o inclusive en las posesiones. Si yo identifico por algunos hechos que yo vea, etcétera, que una persona está poseída, yo, simple fiel, laico o simple sacerdote, que yo no tengo la autorización para hacer exorcismo, podemos colaborar mucho para que esa persona llegue a donde tiene que llegar para ser liberada. A un exorcista, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. Bueno, entonces esa va a ser la parte número 3 que estamos preparando para la próxima semana. Entonces voy a poner una vez más mi teléfono, lo voy a poner ahí en el chat rápidamente para que lo puedan ver. Pues yo ya, como vi que yo propuse una cosa y Dios hizo lo que quiso, entonces me vuelvo a ajustar a Dios y no le pongo límites. Entonces, ya pasó el teléfono, ¿está correcto? 34 más 34 615 76 5144. ¿Por qué lo vuelvo a dar? Si alguien de los que me está escuchando quiere hacer el curso de catecismo de la Iglesia Católica, que me llame, o sea, que me escriba, yo le mando los grupos y ahí entran a los grupos y ya les iremos avisando cómo lo vamos a realizar, porque hay gente de Europa, hay gente de América, los fusos horarios, etcétera, las cantidades de personas, etcétera. Entonces, me escribes, no me pidas nada, no me mandes links, yo lo tengo que decir porque ya he bloqueado más de 300 personas. Más de 300 personas me mandaban continuamente links, les pedí yo de favor que no me mandaran, pero se ve que no quisieron hacer caso o respetar esta petición y pues tuve que tomar esa decisión de cortarles para que no me manden links. Recuerden, el teléfono es para el apostolado de Mater Fátima. Peticiones pueden pedir, si hay algún acontecimiento como este caso, los cursos pueden entrar, etcétera. Pero no estamos y tampoco, porque a veces la gente, padre, me manda unos buenos días, etcétera. Les pido de favor que no, porque son demasiados los mensajes. Ahora estoy viendo el WhatsApp, ahora que estoy hablando, está entrando aquí el WhatsApp, ya están entrando mensajes de esta gente que seguramente ya cogió el teléfono ahora mismo y me está escribiendo. Entonces, si pueden imaginar, yo no tengo la posibilidad, no es que no quiera, no tengo la posibilidad de responder a las personas o de ver las cosas que me envían. Por eso, nada, lo vuelvo a repetir, siempre como un favor, les pido de favor, que no me envíen nada. Solamente me preguntan cosas de Mater Fátima, me piden oraciones, porque eso sí, yo puedo rezar por ustedes, pero nada más. Este teléfono no tiene otro fin, porque está ya con esto, ya está más que saturado. Bueno, eso por un lado. Entonces, y 2 sorpresas. Una, que me hace mucha ilusión comentarla, no sé cuándo, pero no tiene fecha, pero vamos a empezar un programa que se va a llamar De Corazón con minúsculas a Corazón con mayúsculas. ¿Y cuál va a ser el tema de ese programa? Les va a encantar, porque precisamente, qué bueno que toqué el tema del teléfono, continuamente me están haciendo preguntas. No tengo el tiempo para responder. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un programa y ustedes, sea en un correo que les mandemos, y al teléfono no, en un correo que les voy a poner, ahí van a plantear las preguntas que quieran, ¿sí? Que tengan, no sé, padre, ¿cómo se hace una buena confesión? Padre, ¿qué es una indulgencia plenaria? Padre, ¿cuáles son las causas para la nulidad de un matrimonio? Padre, no sé, este tipo de pastillas que tienen unos efectos abortivos son permitidas por Dios o no, etcétera. O sea, muchas preguntas. Pues ya tenemos un equipo de personas, son 5 personas y un servidor, y entonces nos van a hacer las preguntas, nosotros vamos a investigar qué dice la Iglesia,
qué dice la palabra de Dios, qué dice el magisterio, qué dicen los santos, y te vamos a responder para que tú en ese tema tengas una respuesta sólida. Padre, mi marido me ha sido infiel. Y entonces va la persona, el marido, a confesar, pero no está muy convencido de cambiar de vida, y va el sacerdote y le dice: padre, es que soy infiel, me gustan las mujeres, no sé qué. Y el padre le dice: bueno, pero ¿te portas bien con tu familia? Sí, padre, ahí no falla, yo llevo el dinero, no sé qué, tal, y ahí estoy en mi casa, tal. Y bueno, dice el padrecito: bueno, pues podría hacerlo, ¿no? Estoy diciendo casos reales, ¿eh? Casos reales. Bueno, pues yo lo que quiero darles es solidez en las respuestas. O sea, que lo que realmente, y si no tenemos respuesta, o buscamos a otro que la dé, o no la damos. Pero si yo no tengo una respuesta sólida, no la voy a dar. Entonces, ustedes van a hacer todas las preguntas que quieran, y lógicamente vamos a ir haciendo programas, ¿eh? Entonces, y depende de la... Mira, ya hasta me están llamando. Imagínense, me están llamando por teléfono ahora. Seguro que alguno de ustedes que está escuchando toma el teléfono y me está llamando. Entonces, eso es lo que les digo. No se preocupen, no me llamen porque no respondo, no tengo tiempo, no voy a responder. Imagínense, ¿cómo voy a responder una llamada si estoy dando una charlita a ustedes? Bien, entonces volvemos. Ese programa se llama De Corazón, soy yo, pequeñito, le pregunto al corazón de Jesús y él me responde con su palabra, la Biblia, con su doctrina, con su magisterio, con su catecismo de la Iglesia Católica, con la experiencia de los santos y también quizá con mi experiencia pastoral. Yo no soy el hombre más conocedor del mundo, pero pues, oye, ya llevo varios años de sacerdote y he visto muchas cosas. Entonces, a lo mejor lo que yo he visto: padre, ¿cómo hago para que mi hijo vaya a misa? Bueno, pues yo te puedo decir algunas experiencias que han resultado. No digo que sea palabra de Dios, pero mira, ¿por qué no intentas esto, esto y esto? Y seguro que te puede ayudar. Pues no lo había pensado, padre, muchas gracias, y lo intento. Entonces, va a ser un programa, esperemos cada 15 días, de corazón a corazón, preguntas y respuestas. Mi corazón le pregunta a Dios, y lógicamente somos instrumentos. Dios, con su doctrina, su palabra, me responde a todas esas preguntas. Y todos ustedes, a lo mejor tú dices: pues yo no hice esa pregunta, que es una indulgencia plenaria, yo no la hice, pero yo no sabía. Oye, y me empieza a decir el padre las causas con las cuales puedo ganar indulgencia plenaria. Y me estoy dando cuenta que yo puedo ganar una indulgencia plenaria todos los días. Puedo mandar al cielo un alma del purgatorio. Impresionante, ¿qué estoy esperando? Bueno, ya vi que ya me pasé de la hora, perdón. Y esa es el programa. Y segundo, el próximo fin de semana solo así van a ser dos programas, viernes y sábado. Vamos a tener... ¿Se recuerdan que ya hice una primera parte? ¿Se dan cuenta que las vamos entregando como capítulos? El otro, digamos, cursito que estoy haciendo se llama discerniendo los signos de los tiempos, que ya es un tema que les he comentado, que yo estoy triste de cómo se está manipulando la gente con los últimos tiempos famosos, ¿no? Entonces, yo quiero ayudar, en la medida de mis posibilidades, a que la gente sepa discernir los tiempos que estamos viviendo para entender lo que Dios quiere que hagas. Entonces, ya hicimos lo que significaba los signos de los tiempos, fue la primera charlita. La próxima semana vamos a hacer 2 charlitas en qué va a consistir. Y luego seguiremos haciendo más, pero ¿en qué va a consistir ese tema? ¿Cómo debe estar el corazón para tener la posibilidad de discernir como Dios quiere? Si yo no tengo el corazón como Dios quiere, no voy a entender los tiempos. Los tiempos, como dijimos la otra vez, están ahí. No cambian y son elocuentes, pero yo no los voy a saber leer si mi corazón no está en paz con Dios y no está formado. Pues eso, les voy a dar algunos consejos, tips, algunos métodos, pautas para poder tener un corazón que pueda tener la capacidad en Dios de discernir. ¿De qué sirve tener los tiempos y tratar de discernir si no estoy preparado? ¿Qué daño me voy a hacer? Bueno, ya no me entretengo más. Que Dios les bendiga. Tenemos más sorpresas en Mater Fátima, pero con estas me parece suficientes. Sigan las redes sociales, la website, YouTube, etcétera. Inscríbanse, ayúdenme. Tenemos que llegar a muchos más. Entre más se inscriban,
esto no me había dado cuenta, entre más personas se inscriban a Mater Fátima, el canal va teniendo más peso y va saliendo, las cosas que vayamos proponiendo van saliendo más en prioridad. Cuando tú estés buscando algo, pues van a salir, por ejemplo, ahora quiero Satanás, y en vez de que te salga una secta satánica, pues que salgan los programas católicos que estamos haciendo sobre este tema, ¿no? Pero eso, ¿en razón de qué? En razón de que tenga más peso una página, una red social o no. Pues los que puedan, inscríbanse y a ver si ya podemos pasar de los 200,000 seguidores en YouTube, por ejemplo, para que de verdad sea un canal que cada vez más pueda ayudar. Y termino, ahí está mi teléfono, lo pueden buscar, ya encontré una persona, pero necesito más. Necesitamos diseñadores gráficos, expertos en edición de videos, necesitamos personas que conozcan las redes sociales, necesitamos personas que conozcan todo este ámbito de comunicación, etcétera. ¿Para qué? Para poder llevar mejor el mensaje, y hacerlo más atractivo, visualmente más atractivo. Mira, tienes detrás ahí unos muebles vacíos porque estoy en un cuarto prestado. Imagínate si tuviéramos todo una escenografía, etcétera. Para ti sería más agradable. Si yo tuviera un micrófono profesional, etcétera, pues seguro que escucharías mejor la charla. Si yo te estuviera hablando y hubiera diapositivas, etcétera, te quedaría más la idea más clara. ¿Sí? Todo lo que tengo aquí escrito, si tú lo fueras viendo en diapositivas, te irías recordando mejor, irías con el esquema, no te perderías. Pues necesitamos todas esas personas que nos ayuden. Necesitamos diseñadores gráficos, editores de video, transmisores de charlas, etcétera, que nos ayuden a mejorar este bien que queremos llevar al mundo. Pues les doy mi bendición, que descansen y nos vemos la próxima semana, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche y nos vemos el próximo viernes.